Hola amigos de YouTube, en este video veremos un ejemplo de cómo diseñar un intercambiador de tubo y coraza. Se pide el enfriamiento de 3000 litros por minuto de leche descremada desde 75 grados Celsius hasta 35 grados Celsius. El fluido frío que vamos a ocupar va a ser agua de pozo a 15 grados Celsius. Los objetivos. Se desea que el intercambiador de calor diseñado sea útil para el servicio. Para eso se debe cumplir el RD sea mayor o igual a 0,003 y la diferencia de presión de la coraza y el tubo sean menores que 10 libras por pulgada cuadrada. Utilizo un intercambiador de tubo y coraza 2 a 4. Esto quiere decir 2 pasos por la coraza y 4 por los tubos. La temperatura de entrada y la temperatura de salida fueron dadas al comienzo del video. Estas temperaturas se llevaron al sistema internacional. La temperatura calórica fue calculada. El flujo era un dato, así que solamente se hicieron los cálculos pertinentes para llevarlo al sistema inglés. Y lo que son las propiedades físico-químicas del fluido, los datos se sacaron de diferentes bibliografías, de libros, aquí están los nombres de los libros, y los datos de los cuales ellos aportaron. Bueno, aquí están los datos que se utilizaron y los cálculos que se hicieron para llegar al sistema inglés. En el caso del fluido frío del agua de pozo, la temperatura de entrada en 15 grados Celsius y la temperatura de salida en 50 grados Celsius se llevaron al sistema inglés. La temperatura calórica y el flujo fueron calculados y las propiedades físico-químicas del agua fueron sacadas del libro Kern. La viscosidad, se sacó esta figura, se interceptaron puntos y al final dio una viscosidad de 0,62. En el caso de las corazas y tubos, el número de tubos y el arreglo eh, fueron datos que se dieron, de los cuales se sacaron de las tablas que están en el Kern. En el balance de calor se utilizó el flujo que ya teníamos, que era la leche descremada. Esta se calculó con los datos que ya teníamos y dio el balance de calor. Y para sacar el flujo de agua se calculó de esta manera. Como podemos ver, el flujo de agua es mayor al flujo de la leche descremada. Esto va a ser importante ya que vamos a saber por dónde va a fluir, por qué parte del tubo, si va a ser la coraza o la parte de los tubos. Lo más probable es que esto se vea por el área de la coraza o de los tubos. Si el área de la coraza es mayor, el fluido con mayor flujo tendría que ir por ahí. Bueno, se calculó la media logarítmica de la diferencia de temperaturas para determinar el sentido del régimen. En este caso, si son paralelas o contracorrientes. Por los cálculos, al tiro se vio que se indefine en las paralelas, por lo tanto, esta no va a servir. Y se siguen haciendo los cálculos pertinentes para sacar los datos. Se calculó el R y S con datos dados y dio el factor de corrección. Este se sacó mediante la figura 19 del Kern, que es esta. Como pueden ver aquí, dio 80 y algo.
En este caso se utilizó la figura del intercambiador 2E a4 porque en la figura 1A2 no hay intersección, por lo tanto no se puede utilizar. Y aquí obtenemos lo que es la temperatura real. Y aquí en esta parte se calcularon las temperaturas calóricas, las cuales ya estaban puestas como datos. Los cálculos para la coraza. Aquí es un punto importante, ya que el área es mayor en este caso. Por lo tanto, aquí va a fluir el agua. Estos datos ya eran datos previos. Se saca lo que es la velocidad máxima, los cálculos del número Reynolds, el número de Prandtl, el coeficiente de película y la corrección del coeficiente de película. Bueno, los cálculos para el tubo. El área de flujo, la velocidad máxima, los cálculos de los números de Reynolds y Prandtl y el coeficiente de película. Aquí se hace una corrección del HI por el área y se saca la temperatura de la pared. Y aquí se hace lo mismo que en el anterior, que es la corrección por viscosidad. Como RD es mayor a 0,03, se puede continuar con el diseño. Esto es importante, ya que si el valor es menor a 0,003, no se pueden seguir haciendo los cálculos y significa que el diseño del intercambiador no es eficiente y no se puede hacer. Así que este cálculo es muy importante. Lo siguiente es la caída de presión. En el caso de la coraza, con el número de Reynolds se obtiene el factor de fricción. Y pues nos da acá que es 0,0015 pies cuadrado por pulgada cuadrada. El cálculo de los números de cruce, que van a ser 12 por la longitud dividido por lo que es el espacio de los deflectores. Y aquí está la caída de presión. En este punto estamos bien, ya que la caída de presión es menor a 10. En el caso de la caída de presión de los tubos, el factor de fricción es 0,0018 pies cuadrado por pulgadas cuadradas. La caída de presión en este caso, aquí ocupamos lo que es la velocidad de la leche y la aceleración de gravedad. Y se saca lo que es la caída de presión total, la cual nos dio 5,2326. Como las caídas de presiones son menores a 10 libras por pulgadas cuadradas, obtuvimos como el RD dio mayor a 0,003 y la diferencia de presión de la carcasa y el tubo fueron menores que 10 libras por pulgada cuadrada, el intercambiador de calor es satisfactorio para este servicio.